Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pasajes de la Historia. Hoy os voy a traer algo fuera de lo habitual, y es que vamos a probar una demo que han sacado de un juego del que os hablé hace un tiempo, que es Pax Augusta, que para los que no lo conozcáis es un city builder, es decir, un simulador de construcción de ciudades ambientado en la época alto imperial de Roma. Es un proyecto que llevó a cabo un solo desarrollador, que se encargó de hacer la documentación, el modelado de edificios, de personajes y la programación. Y es un proyecto que he seguido desde hace tiempo, que incluso he colaborado con temas de documentación. Y ahora que han sacado la demo, he querido traerosla para que veáis qué tal va y si os interesa pues poder comprar el juego una vez salga la versión final. Al ser una demo, lo que vamos a jugar es muy poco, solo vamos a tocar aspectos fundamentales del juego, ver algunos edificios porque la mayoría estarán bloqueados y tampoco tendremos opciones como por ejemplo crear un ejército o controlar varias ciudades. La semana pasada probé el juego, pero tenía una serie de problemas técnicos, intenté grabar pero fue imposible publicarlo. Así que lo he vuelto a hacer ahora, aprovechando que el creador ha corregido muchos errores que habían al principio, sobre todo por lo que he dicho, problemas técnicos. Ha acelerado los tiempos de carga, ha evitado los crasheos. Lo he probado antes, ha ido de maravilla, así que espero que no tengamos ningún problema ahora mismo. El juego está disponible solo en inglés y en alemán, que es la lengua que habla el desarrollador, su lengua nativa. Así que lo vamos a jugar en inglés. Y como veis tenemos un modo historia, un modo sandbox, es decir, que podremos construir las ciudades libremente. Pero siendo una demo solo vamos a tener disponible el tutorial, que como he dicho es muy breve y se centrará en los aspectos básicos, que eso ya nos sirve. Tampoco tenemos acceso al cambio de dificultad, los ajustes también son muy básicos. Ahora hablaremos sobre la interfaz. Bueno, tenemos que poner un nombre romano siguiendo las convenciones que seguían ellos. Nosotros, siendo personas de amplia cultura, pues vamos a tirar de un clásico que seguro que muchos de aquí conoceréis. Y la verdad os arrancará una buena sonrisa, nuestro gran amigo Pijus Magnificus. Bueno, ya empezamos. Aquí nos dan una nota curiosa: César ha sido eliminado, Octaviano se convierte en Augusto, Augusto muere y Tiberio se convierte en su sucesor, y así seguimos en unos cuantos segundos. Y el detalle de una coproducción de 4 amigos: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Los que entendéis, entendéis. Una vez llegamos al mapa de campaña, nos saluda Pisón, que será nuestro consejero, que nos acompañará durante todo el tutorial. Bueno, nos cuenta un poco su vida, unos controles básicos, y tenemos que seleccionar el carro en el que va nuestro personaje, con el que nos moveremos por este amplio mapa, que es bastante limitado. Lo irán ampliando una vez lleguen a la versión final del juego. Pero por lo que vemos se trata de la región de la esquina noreste del Imperio, en la zona que hoy sería el Mar del Norte. Este es el Flumen Renus, que ahora sería el río Rin, Galia Bélgica, aquí estaría Germania. O sea que es una zona fronteriza de la que podemos esperar problemas. Y bueno, pues nos iremos moviendo. Nuestro primer objetivo es una estación de correos, donde recibiremos instrucciones. En este caso, pues nos piden reunirnos con el gobernador de la provincia en la ciudad de Oppidum Batavorum, que es una ciudad bastante cercana. Nos saldrá el recorrido que hemos de seguir. Simplemente damos clic derecho y el carro pues irá de camino. Y bueno, aquí nos dan una pequeña decisión al estilo de un RPG,
Podemos desmentir diciendo que nuestro consejero es en realidad un buen amigo o decir la verdad. Vamos a decir la verdad. No sé exactamente qué cambiará, pero es interesante que nos den estas opciones. Aquí también un pequeño y muy básico árbol de habilidades. Sí es suficiente para el tutorial, aunque tampoco va a marcar una gran diferencia. Pues ya nos asignan nuestro destino, que está aquí. Como vemos, el carro es todoterreno, va por en medio del campo, de una marisma, por donde sea. Es tecnología romana punta. Y aquí es donde vamos a fundar nuestra nueva ciudad, que, como aquí indica, nos va a requerir gastar una pequeña cantidad de dinero y también de reputación. Pero bueno, para el tutorial tenemos de sobra, así que fundamos la ciudad. Y este era el momento en el que más miedo me daba, porque era cuando el juego se crasheaba y a lo mejor se tiraba pues un buen rato sin hacer nada. Lo tenía que apagar, reiniciarlo. La vez que intenté grabar estuve cosa de 2 horas. Me acuerdo que terminé de grabar a eso de las 3 y pico de la madrugada. Estaba ya reventado totalmente y todo para que no me sirviese para nada. Pero el otro día el desarrollador dio un comunicado por Instagram diciendo que había arreglado esos fallos y yo he ido corriendo a probarlo y, como veis, pues va bien. Te da una pequeña excusa graciosilla, histórica, eso sí, para justificar el tiempo de carga. Un detallito tonto, pero a mí me hace gracia, a mí me encantan estas cosas. Después de que los augures por fin se hayan decidido a dónde situar la ciudad, vamos a proceder a su fundación. Ya tenemos el terreno donde vamos a ubicar nuestra ciudad y tenemos que esperar a que esta balsa que transporta los suministros para estos primeros habitantes llegue a su destino. Como veis, aquí no hay prácticamente nada, esto es campo. Lo único que vemos es un pequeño poblado que más adelante despejaremos y una torre de vigilancia, de las típicas que habían a lo largo del Limes o frontera del imperio. Podemos hacer clic y la guarnición nos saludará, nos dirá que, bueno, lo que he explicado, que están vigilando la zona de la frontera y que es un proyecto nuevo que seguramente se vaya desarrollando con el tiempo. Se había quedado pillado un segundito, pero nada preocupante. De hecho, el juego va muchísimo mejor que cuando lo probé la semana pasada. Aparte de los muchos crasheos, cuando el juego empezaba se tiraba como cosa de 10 minutos yendo pues, a una velocidad bajísima. Era irritante, es que incluso se me quedaban pillados la capturadora y los programas que uso para grabar la voz. Empezamos con la planificación básica de la ciudad, tal y como más o menos se habría hecho en la época, y es determinando primero el recorrido del Cardo y del Decumano, que como sabéis eran las 2 arterias principales de toda ciudad romana. Hay que escoger muy bien el sitio porque recordad que esto es inamovible. Ahora veréis por qué. Y por ello hay que tener en consideración pues el terreno. Aquí tenemos un problema y es primero el río, que divide el mapa en 2. Y también el poblado, que aunque lo podemos despejar, no nos dejarán hacerlo hasta más adelante. Ahora también explicaros así muy brevemente qué es esto del Ager Publicus y la colonia, y es el espacio que tenemos para la ciudad. La colonia sería la zona para el desarrollo de la ciudad que nos pertenecería a nosotros, y el Ager Publicus es ya la zona pues que no nos pertenece, que bueno, estaría en manos privadas. Y bueno, después de varias pruebas tengo más o menos un sitio pensado. Y es que esta calzada que hay aquí nos va a servir más adelante. Así que voy a alinear y lo voy a colocar más o menos aquí. Ahora tenemos que colocar el altar, que es por lo que os he dicho que hay que pensarse bien el sitio. En torno al altar se va a construir el foro, que va a ser una zona muy importante, que tiene que estar la confluencia entre el Cardo y el Decumano.
Así que lo vamos a situar más o menos aquí. Los árboles lo tapan totalmente, pero ahora tenemos aquí al ingeniero. Se llama Vitruvio, casualmente. Y ahora tenemos que construir los caminos, que aquí es lo que os he explicado. Aunque aún así el juego, no sé si será un fallo o te lo explicará 2 veces, por si no lo entiendes bien. Y es que el juego tiene sus propios planes. Y yo, que ya he hecho este tutorial varias veces, pues sé hacer las cosas, pero aún así el juego se empeña en que lo hagamos a su manera. Pero bueno, a mí nadie me dice lo que debo hacer, y más si es opcional, así que lo vamos a hacer así. Y esto es lo que os he dicho, a pesar de haber marcado ya el decumano y el cardo, el juego se empeña en que los situemos aquí. El problema es que si los situamos aquí, como hice la primera vez, vamos a tener el problema de que el espacio va a ser muy limitado, y si tenemos que hacer un foro, que como veremos más adelante requiere de un espacio más o menos amplio para los mercados, para distintos edificios públicos, con el río no va a caber, y con el poblado al otro lado tampoco. Además, las residencias que estén abiertas a estas 2 grandes arterias van a tener un bonus, de modo que si apenas disponemos de espacio en torno al cardo y al decumano, pues obviamente no vamos a poder beneficiarnos apenas de ese bonus. Lo que vamos a hacer pues es simplemente hacer lo que el juego nos pida. Vamos a poner calzadas exactamente por donde nos diga, y una vez estén hechas simplemente las quitamos y ya está, no ha pasado nada. El juego se ve un poco extraño, como muy juego de finales de los 90, principios del 2000, como muy rígido, muy de cartón piedra, por así decirlo. Los controles son muy básicos. De hecho, estoy usando la rueda de ratón, estoy usando también las teclas de rotación que fijamos al principio, las teclas también de dirección, como en prácticamente cualquier juego. Pero ahora, por ejemplo, si nos ponemos sobre cualquier panel, ahora mismo estoy dando las teclas de movimiento y no hace nada. ¿Veis? En cuanto entro aquí, se para. Y eso se aplica a cualquier panel. Y eso pues es un poquito molesto. El juego tiene una interfaz muy básica. Como os he dicho, es trabajo de una sola persona y la verdad muchísimo ha hecho y muchísimo ha conseguido para tener este resultado. Ahora vamos a tirar este camino porque no nos sirve para prácticamente nada. Podemos hacerlo de forma individual, que no estoy seguro de si esto de hacerlo con varias cuadrículas lo han puesto nuevo, porque yo juraría que la otra vez no estaba. Y ahora nos encargan construir viviendas para atraer a los primeros colonos. Y hay varios tipos de viviendas según la clase social. Aquí lo podéis ver. En cuanto me dejen un momento, hay varios tipos de viviendas, como por ejemplo una villa para la gente más rica y poderosa, una domus para los ciudadanos acomodados, las ínsulas, que son grandes bloques de apartamentos para el grueso de la población, casas simples. Bueno, aquí nos indica que son para los peregrini, que son pues habitantes de muy escasos recursos. Pero la única que nos van a permitir durante esta demo es la longhouse, un tipo de casa muy básico, muy rústico, por así decirlo. Bueno, y aquí tenemos pues ese modelo básico de casa que podemos rotar usando la tecla R. Y son casas pues muy básicas, muy... también me diréis del estilo de Centro Europa, la Galia, Germania, Britania. Pero estas son las únicas casas de las que vamos a disponer por ahora. Y es muy interesante cómo hay varios modelos de distintas extensiones, distintos diseños. Esta, por ejemplo, lo voy a poner así que se vea mejor. Es más alargada, incluye como una especie de almacén en la parte trasera. Este más estrecho, más corto. Esta más pequeña. Luego tenemos una de una sola celda muy alargada con su horno al final. Sí, son casas pues muy básicas, que diréis, esto parece de todo menos romano, pero digamos que lo que he dicho son casas más rústicas, más de la zona norte. Ya hemos colocado un par de casas, tampoco nos piden más.
y se irán construyendo con el tiempo. Y ahora pues nos encargan que vayamos creando algunos servicios básicos, como por ejemplo una fuente para aprovisionar de agua a nuestros habitantes, que es una necesidad básica, entiendo. Y vamos a aprovechar ahora para hacer un pequeño recorrido por los edificios que tenemos, para que veáis también la gran documentación que hay en este juego. Aquí tenemos lo que sería el comienzo de un acueducto, es una torre donde se almacena el agua y de donde parte la parte, digamos, por encima del suelo del acueducto, porque como sabéis gran parte de los acueductos eran subterráneos. Aquí tenemos otra estructura. Pues también tenemos, bueno, esta estructura sería a través de una muralla, que recuerdo que lo preguntó a sus seguidores y yo le respondí con algunas descripciones, con una foto en una zona de Roma, sobre un camino. Después tenemos pues acueductos más grandes. Esto lo vamos extendiendo como si se tratase de una muralla, pero no lo vamos a usar porque no se nos pide. También hay distintos cruces para si se da el caso de que varios acueductos coinciden. Un castellum divisorium, que es de donde se controlaba el flujo del agua. Tenemos también un edificio de letrinas que curiosamente no nos lo van a pedir en el tutorial, o al menos que yo recuerde, pero es necesario en toda ciudad que se precie. Aquí veis las letrinas que eran comunales, como sabréis. Unas termas pequeñas, muy básicas, que tendría varias salas con distintas temperaturas en su interior, además de una pequeña zona para el ejercicio, también una piscina al aire libre. Y por la parte de atrás pues vemos la zona de los hornos, donde se calentaba el interior. Ya las demás estructuras las veremos en su debido momento. Ahora mismo nos piden que construyamos una necrópolis para enterrar a los muertos, aunque esto es algo un poquillo molesto, es que los rayos brillan demasiado, llegan a ser molestos y vamos, yo no tengo epilepsia, pero hay veces que casi que me da epilepsia. Plantamos aquí la necrópolis, que por algún motivo no se ve, pero está colocada. Y luego pues también nos va a pedir que pongamos una zona de enterramientos. Ahora mismo no me lo han pedido, pero lo voy a dejar. Y bueno, algo que nos dicen es que las zonas de enterramiento tienen que estar bien alejadas de las zonas residenciales, porque como ya vimos en un vídeo, pues los romanos eran muy supersticiosos y no les gustaba estar cerca de los muertos porque eran contaminantes, eran transmisores de miasma, el mal aire, digamos. Y aquí en el juego pues se cumple a rajatabla. Si ponemos residencias muy cerca de los cementerios o viceversa, pues los ciudadanos se sentirán mal porque no quieren estar cerca de los difuntos. Ahora nos tenemos que ocupar del aprovisionamiento de comida y nos han pedido que comencemos construyendo un pequeño horreum, que es donde se almacenaban los productos alimenticios, principalmente el trigo para hacer pan. Y ahora tenemos que producir comida. Según nos explica el juego, hay varias formas, como por ejemplo pescando o mediante granjas, pero para simplificarlo todo, nos han dicho que directamente la importemos de granjas cercanas. Vamos a elegir esta y vamos a hablar con este señor que para nada está generado por IA. Y nos van a ofrecer una cantidad de comida a cambio de una cantidad de reputación y de dinero. Como veis, la reputación es muy importante, como lo era también en la antigua Roma. Y como tampoco hay nada más que añadir, pues simplemente aceptamos tal cual. Ya pues se abrirá una ruta por la que iremos recibiendo suministros a nuestra ciudad. Y aquí llega pues precisamente lo que os dije antes, y es que hay un problema por la llegada de suministros, empezando por el hecho de que no hay una conexión directa. Nos dicen que hay un río entre medio. Y bueno, para recibir comida antes necesitamos construir un edificio de aduanas, que vamos a poner mismamente aquí. Y aquí está pues el pequeño problema que os comenté antes, y es que el juego nos va a decir que no hay forma de que los carros lleguen a la ciudad porque básicamente no hay camino.
cuando en realidad he sido previsor y hay camino desde el principio. De hecho está alineado con el de Kumano, pero el juego pues me dice que sigue sin haber conexión. Un pequeño fallo, me imagino. Así que pues simplemente vamos a derruir una pequeña sección del camino y la vamos a rehacer. En cuanto se termine, pues nos lo dará por válido y el juego dirá: aquí no ha pasado nada, y podremos continuar. Y bueno, otra cosa que nos explica el juego es que si hacemos clic derecho sobre los edificios podremos obtener información valiosa sobre su estado. Aquí, por ejemplo, hemos hecho clic sobre una de las casas y nos dirán pues que está conectada, en este caso, a un cardo de Kumano, lo cual nos da un bonus, como comenté antes. También nos dicen que falta un mercado, no hay una forma de distribuir la comida, de lo que ya nos encargaremos más adelante. Hay acceso a un pozo, por tanto tienen agua potable. Hay también una necrópolis, pero nos avisa de que no hay suficientes tumbas vacías. Me gustaría saber cómo una necrópolis pues no está muy malota y sin embargo nos dicen que para nada hay espacio para la poca población que hay. Y también nos dice que pues bueno, está cerca del altar que creamos antes y que ya veremos más adelante. Y ahora el juego nos pide que nos encarguemos del foro. Lo primero es construir una plaza, que solo podremos construir en torno al altar, de ahí la importancia de poder situarlo bien. Y bueno, estoy viendo que el juego ha tenido algunos cambios, aparte de la optimización. Para empezar, es que para construir los edificios te queda como una especie de pequeña pantalla de carga que justifican por que los planos para esos edificios tienen que llegar de Roma. Pero otra cosa, y antes de que se me olvide, es que ahora los carros circulan pues un poco por el lado de la calzada, que aún así muy centrado. Y yo recuerdo que al principio los carros te salían tal cual, iban por el centro, se iban chocando entre sí, se traspasaban, era un poco cutre, la verdad. Y lo malo de colocar la plaza es que no podemos, tiene que ir siempre adosado a otro edificio similar, al altar o bien a otra parcela que sea una plaza. Y tampoco podemos poner varios a la vez, cosa que es un fastidio de decirlo. Una vez tengamos hecha la plaza nos pide que pongamos los scriptoria, que son pues edificios administrativos que nos ayudarán pues a aligerar las tareas de la administración diaria de la ciudad, a cambio de aumentar la corrupción. Y bueno, aquí vemos que hay varios modelos y en realidad vienen a ser los mismos. Lo que pasa es que son como distintas secciones del edificio. Aquí, por ejemplo, tenemos el extremo de la izquierda. Aquí tenemos, aquí tenemos el central. Aquí tenemos uno que sirve de entrada y el del extremo de la derecha. O sea, va por secciones, no se va adaptando. En eso el juego es, como he dicho, así como muy simple, como muy cuadriculado, si queréis llamarlo así. Incluso nos ofrece esquinas. Y pues ya para una ciudad de más nivel pues podemos poner vaya, los controles, os he dicho, son muy cuadriculados, molesta al ir moviéndose. Pero aquí tenemos uno más complejo, de doble piso, como los que podemos encontrar en Pompeya. Muy interesante, la verdad. Me encantaría construir una ciudad con este tipo de pórticos. Muy bonitos, muy bien documentados. Ya hemos puesto los 3 scriptoria que nos pedían, ni uno más, porque nos lo pedían encarecidamente, así que le vamos a hacer caso al tutorial. Y ahora nos piden otros elementos del foro, en este caso extensiones, que vamos a aprovechar para verlo brevemente. Aquí tenemos la rostra, en este caso una grande. La rostra era el lugar donde los heraldos o los políticos hacían sus proclamas hacia la plebe. Y es famosa pues la rostra que estaba en el foro romano. Recibe su nombre por los espolones que llevaban los buques de guerra.
ya que los rostra originales estaban decorados por esos espolones que sirvieron como trofeo después de una batalla marítima, no recuerdo exactamente cuál, pero era bastante antigua en la República. Tenemos también un tabularium, un edificio de unas dimensiones pues notables que nos recordarán indudablemente al tabularium que hay en Roma, que no sé exactamente de dónde ha sacado este. Él tiene aclarado que la inmensa mayoría de sus edificios son reales, así que no sé si habrá alguna ciudad, a lo mejor itálica o germánica, o de alguna zona de donde habrá sacado este modelo, pero está muy bien, es muy bonito. Me encanta el detalle de las columnas adosadas, la policromía de las estatuas. Después tenemos también pues una gran basílica que sigue un modelo, pues el típico modelo de la basílica romana, con un añadido muy interesante que es este ábside, que si lo veis es que se trata de una basílica imperial, porque esto estaba asociado al culto del emperador. Esto ya empieza a darse en época de Augusto, y ya pues una basílica normal, más de andar por casa, que me recuerda muchísimo a la basílica de Pompeya, aunque este modelo de basílica es muy habitual, lo vais a encontrar en muchos sitios. Tiene también pues una serie de tabernae adosadas en la parte delantera, ya que entre otras funciones la basílica, aparte de ser los tribunales de justicia, también era una zona de encuentro comercial, así que tiene todo el sentido del mundo. Ahora mismo lo que nos piden es un calendario, porque parece ser que no saben en qué día viven, que se lo tienen que decir, y es el deber de toda ciudad pues proporcionar un calendario a sus habitantes. Coñas aparte, serviría para cuadrar los calendarios de modo que que fuese el mismo día, las mismas fechas en todo el imperio. Y ahora nos piden que construyamos una rostra, eso sí, una rostra pequeña, desde la que arengaremos a nuestros ciudadanos, les informaremos de las novedades que ocurren por el imperio, tal y como nos explican. Y ahora pues tenemos que centrarnos en el objetivo que nos ha encargado el gobernador, que no lo he comentado, es el de acumular una cantidad importante de madera para construir barcos con los que un general hará una expedición de castigo a Germania. Esto va enlazado, creo yo, a la historia posterior a Teutoburgo, todo el tema de la venganza, esas campañas para recuperar las águilas perdidas, que como las fechas coinciden y también el lugar, pues quiero yo asumir que se tratará de eso. Y esto es simplemente lo que os he comentado antes de las necesidades de los habitantes de hacer clic derecho en los edificios para informarnos. Y bueno, nos dicen básicamente que los habitantes no pueden comer porque no hay edificios desde los que se distribuya. Así que se nos pide que construyamos una extensión de un mercado para así poder vender comida a nuestros habitantes. Y la extensión del mercado va a ser esta, que la vamos a poner pues a un lado del foro. Y ya está, no hay más historia, todo centralizado en esta plaza que era pues el corazón de la ciudad. Y este señor no sé si tiene algún tipo de problema porque lleva una hora caminando sin moverse. Ahora tenemos que colocar pues dos puestos que yo juraría que los podía colocar donde quisiese, o por lo menos adosados al foro, pero ahora resulta que solo pueden estar adosados a un edificio del mercado. Solo dos ya nos basta, es lo que nos piden, tampoco vamos a hacer más de la cuenta. Y bueno, pues aquí nos van a recordar nuestra tarea para con el imperio, de que el éxito de la campaña depende de nosotros, que somos los que les vamos a aprovisionar de madera para sus barcos. Así que nos tenemos que poner manos a la obra. Lo primero es construir un aserradero. Vaya, pensaba que se había bugueado, pero no, nos están indicando de una forma bastante sutil dónde construir el aserradero. Y vemos estos cajones de troncos, que son las zonas en las que por lo menos una caja tiene que tocar el aserradero. Lo vamos a colocar lejos para que no
para que no interfiera con el desarrollo de nuestra ciudad. Ahora que se está construyendo, pues nos van a pedir que construyamos otros edificios que van a servir para distintas fases de la obtención de madera. En este caso ya tenemos el aserradero, que es de donde se obtiene la madera en bruto, pero esa madera se tiene que procesar para su uso en la construcción, para lo cual tenemos que construir este edificio de procesamiento, que es bastante grande, ocupa mucho, así que lo vamos a poner... vaya, aquí no cabe. Lo vamos a poner pues lo más cerca posible del aserradero para aligerar la tarea y para que no nos moleste en la expansión de nuestra urbe. Y luego nos pedirá pues que construyamos el almacén donde todos esos materiales refinados se van a almacenar. En teoría tenemos que esperar a que lo construyan, pero bueno, vamos a esperar, no me fío de que lo construya antes de tiempo y nos dé error. Y bueno, ya tenemos hechos ambos edificios de producción y nos piden pues que construyamos casas entre medio para entretenernos. Y bueno, haciendo clic en estas instalaciones nos darán información valiosa, pero también podemos decidir pues el recorrido de la madera, hacia qué zonas se van a ir llevando, en el sentido de almacenes. Ahora llega el momento de ocuparnos del tema de la mano de obra, que como ya sabemos en Roma la mano de obra favorita era la esclava, así que nos piden que construyamos un mercado de esclavos. Que bueno, sé que hay mucha sensibilidad hoy en día, hay gente muy delicadita, así que en lugar de esclavos los vamos a llamar becarios, si os parece bien. Bueno, lo primero que nos piden es construir el mercado de becarios, en donde los becarios llegarán y se pondrán a la venta de los empresarios que deseen explotarles. Y como esos becarios pueden tardar en encontrar su sitio, pues les tenemos que hacer unas habitaciones especiales para ellos, reservadas, que no se diga. Y bueno, los edificios pues tardan lo suyo en crearse, pero podemos avanzar el tiempo. Se hace con las teclas de avanzar o retroceder página y nos lo indicarán aquí. Aunque creo que no hay forma manual de hacerlo, aparte de las teclas, como pasa en otros juegos del estilo. Y simplemente hacerle clic derecho al edificio para comprobar su estado, ver cómo va el tema de los becarios que van llegando, si se van vendiendo, si podemos comprar, etcétera, etcétera. Y nos piden que en cuanto haya becarios disponibles, hagamos una compra, aunque tenemos que aumentar su atractivo. Y vamos a aumentar su atractivo colocando unas cuantas tiendas que atraerán a clientes potenciales y nos permitirán comprar nuestros propios becarios para nuestra ciudad. Y ahora vamos a entrar en el terreno religioso, construyendo nuestro propio santuario, que también al que le dedicaremos un dios a nuestra elección, ahora lo veremos. Y bueno, el templete por alguna razón tiene que estar adosado al foro, así que esperaremos a que se construya, avanzando eso sí el tiempo. Pero creo que han mejorado el tema del tráfico en el juego, porque yo no recordaba tanto. Vaya, siguen traspasándose. Porque yo no recuerdo que hubiese tanto tránsito, ni tampoco he visto una litera la última vez que jugué. Me encanta el detalle. Y bueno, si no lo he dicho, hay también un modo foto, en el que podemos sacar capturas y guardarlas y ir a nivel del suelo, y aprovecharé pues para disfrutar con un poco más de nivel el juego. Como veis, es todo muy cartón piedra. Estos personajes están pues totalmente a lo suyo, ni pestañean ni nada. Es un nivel de detalle que, acostumbrados a algunos juegos como pueden ser Manor Lords, pues deja mucho que desear. Pero ya lo que os he contado, dadas las circunstancias, es un trabajo buenísimo. Y la verdad es que un aspecto interesante de este juego es que le dan bastante vida, porque aquí vemos como hay un señor
un peluquero haciendo su trabajo en plena calle. Bueno, uno no, dos. Otros aquí discutiendo negocios. Aquí alguien atendiendo en una tienda. La gente pues que está aquí reunida escuchando las nuevas que llegan desde Roma o desde alguna otra zona del imperio. El mercado de becarios, lo vemos aquí pues encadenados, un poco feo. No es que lo esté censurando ni nada de eso, es que los controles, como he dicho, son un poco raros. Aquí pues vemos a gente haciendo sus cosas y la verdad es que le da bastante vidilla. Y vemos pues ese transporte privado, lo que venía siendo una limusina en la antigüedad. Pero lo curioso es que este tipo de transporte estaba reservado pues a gente de clase alta, y en esta ciudad pues todavía no hay nadie de clase alta, salvo nosotros, así que a menos que este sea nuestro personaje, no sé muy bien qué hace aquí, pero es un detalle muy gracioso. Vemos también la carga, los becarios. Esto, como os he dicho, no estaba antes. Es bastante curioso y está muy bien el detalle. Es muy simple, pero muy efectivo, muy bien. Y además, pues, ¿de dónde sale toda esta gente si tenemos literalmente 6 casas? ¿Vendrá gente de los alrededores? ¿Generación espontánea? No lo sabemos. Mejor no hacerse esas preguntas. Bueno, ya tenemos preparado el santuario, esta pequeña capilla, y la tenemos que seleccionar con el clic derecho para pues fijar un calendario de ceremonias y dedicar este santuario a un dios. Es pues lo típico de tú eliges a este dios que te va a ofrecer determinadas habilidades, determinadas ventajas. Podemos coger el que queramos, pero todos estos son dioses celtas. Tenemos a Sekelus, Uquetis y Glanos, que la verdad, quitando a Sekelus, no me suena ninguno. Podríamos coger a cualquiera, pero el tutorial nos obliga prácticamente a dedicárselo a Sekelus, que nos va a dar pues una serie de ventajas en cuanto a las provisiones de alimentos, ya que es el dios celta de la cosecha. Ahora nos piden que entrenemos a ingenieros que nos ayudarán pues a construir edificios mejores, me imagino. Y como la ciudad es demasiado pequeña para tener sus propios ingenieros, nos piden que construyamos un colegio de ingenieros, que la verdad es demasiado pequeña, pero vamos a plantar un edificio para instruir a ingenieros que ocupa pues casi medio asentamiento. Pero bueno, es un tutorial, sentido tiene bien poco, es lo que es enseñarnos pues básicamente que existen, porque más salida no le vamos a dar. Simplemente vamos a entrenar a uno que vamos a pagar con nuestro propio bolsillo, por supuesto, pero que en el juego final pues tendrán más uso. Y ahora que hemos construido el colegio de ingenieros, pues tenemos que contratar a uno. Hay un límite de 5, aunque podemos construir más colegios. Cada ingeniero pues nos da una serie de ventajas que mejorarán nuestro asentamiento, como por ejemplo una reducción en la posibilidad de enfermedades, de brotes epidémicos, también un mejor suministro de agua que va a beneficiar a más casas, y también pues distintas mejoras en la producción, aunque como he dicho esto no nos va a afectar a prácticamente nada durante la demo. Y pues una vez le hayamos asignado una habilidad, le tenemos que elegir un destino. Vamos a poner pues Alejandría, porque ¿quién no quiere estudiar en Alejandría? Cosa que vamos a tener que pagar nosotros, por supuesto, pero como es una demo muy breve, pues el dinero no es problema. Otra característica que tenemos es la de pedir recursos para una emergencia, que pongamos que se nos está acabando la comida y no tenemos tiempo de construir granjas, o no es posible hacer tratos con los alrededores y nos hacen falta pues recursos, comida, madera, lo que sea. Pues podemos hacer un pedido de urgencia a Roma a cambio de una cantidad de dinero y de, por supuesto, reputación,
pero aquí no nos van a dejar hacerlo. Así que pues simplemente nos cuentan que existe. Y ahora nos van a pedir que construyamos un edificio pues ya un poquito más interesante, que es el teatro. Que eso sí, por desgracia no podemos ni siquiera ver teatros más grandes, más impresionantes. Que de hecho por las imágenes de Instagram, que pondré el enlace a su página en la descripción del vídeo, aquí abajo, pues podréis ver que hay unos edificios realmente espectaculares, muy bien documentados, muy bien representados, con una gran fidelidad. Pero en los teatros de madera, que es el único que vamos a poder construir en cuanto lleguen los planos, pues de impresionante es bien poco. Eso sí, es interesante ver un teatro de madera. Aquí podemos ver con más detalle este teatro de madera, que es bastante rudimentario, pero no deja de ser interesante, porque en un principio los teatros y también los anfiteatros en Roma estaban construidos en madera. Eran estructuras temporales que se hacían para determinados eventos y que después se desmontaban. Debido al tamaño que tenían, se tenían que colocar en el foro, y por eso lo he colocado justo al lado. Y la verdad es muy interesante como lo ha representado. Es que está incluso la representación teatral. El público no sé por qué está en pie, deberían estar sentados, pero está muy bien porque vemos aquí pues la escena. No manejo muy bien el vocabulario del teatro, porque tiene muchos nombres, pero lo que sería el escenario, vemos cómo se está haciendo la representación con un pequeño coro que aporta música, que también en las partes musicales cantarían. Y después también vemos pues la parte superior, donde también hay varias mujeres tocando instrumentos. Ahora volvemos a este pequeño altar para ocuparnos de otra mecánica, que es la de los augures. Como sabréis, eran pues estos personajes religiosos, sacerdotes, que se dedicaban a escudriñar el cielo en busca de, por ejemplo, nubes con formas extrañas. Veían también el vuelo de los pájaros, hechos, digamos, paranormales para ellos, como lo pueden ser meteoritos, auroras boreales o alguna cosa fuera de lo común. Todo eso se interpretaba como los designios de los dioses. También podemos crear un calendario festivo, que es básicamente la excusa para hacer funciones en los teatros. Y bueno, pues tampoco nos dan mucho margen, simplemente nos dicen los días que estos augures consideran buenos, o estos días que han considerado buenos porque nosotros les hemos pagado, básicamente. Y simplemente pues seleccionar una función especial, colocamos el día y poco más. Es una mecánica que simplemente, como la mayoría aquí nos comentan, nos dicen esto existe y lo podéis hacer, pero hasta que no salga el juego definitivo, poco caso le vais a poder hacer. Y aquí llega uno de mis momentos favoritos del tutorial, que es el de encargarle a nuestro querido ingeniero Vitruvio que venga a este pueblo, hable con los lugareños, que llevarán aquí viviendo, los dioses sabrán desde cuándo, y mandarles pues básicamente a freír espárragos, porque este espacio ahora nos pertenece y podemos hacerlo. Y este es un espacio que nos vendría muy bien para desarrollar nuestra ciudad. Podemos pedir comida o les podemos pedir impuestos, cosas muy, muy romanas e imperialistas. Les vamos a pedir pues impuestos porque no nos dan otra, pero también les podemos decir educadamente, eso sí, que se marchen. Y bueno, pues como os he dicho, después de decirle que nos paguen unos impuestos, inmediatamente he cambiado de opinión, o el juego me ha dicho eso, no estoy seguro. Y les voy a mandar pues a paseo. Y ahora mirad qué espacio tan bonito tenemos para construir. Y como ya hemos visto tantas veces, la reputación es muy importante. Desde luego era muy importante si querías hacer política en la antigua Roma y progresar en el cursus honorum. Y aquí tenemos pues varios puestos de importancia. Ahora mismo aspiramos a cuestor, que nos piden una reputación y también un dinero, porque el dinero es importante.
porque para elecciones y propaganda electoral y tal y cual hace falta mucho dinero, y aparte el Senado era aristocrático, así que si no tenías dinero pues no ibas a llegar lejos. Y aquí vemos pues, madre mía, qué cantidad de dinero: 25.000 para un edil, 50.000 para un pretor, 125.000 para un censor, y ya para el consulado pues 500.000. Y no sé si podremos incluso aspirar, no lo creo, pero estaría gracioso, a ser emperador. A ser pues como muchos emperadores y llegar mediante el asesinato, nos cargamos a nuestro predecesor y tras librar una guerra civil nos hacemos con el poder. Y vamos a aprovechar este pequeño parón para ver algunos edificios. Vamos a empezar por una taberna, que es un típico de toda ciudad romana que se precie mínimamente. Lugar en el que no solo se viene a beber, sino también a comer, ya que los romanos pues pasaban poco tiempo en sus hogares, y sobre todo las clases trabajadoras se tienen que pasar los días pues fuera, y no podían cocinar por falta de tiempo y también por seguridad, porque las insulae estaban mal construidas, eran materiales en los que encender un fuego era peligroso, así que lo mejor era comer fuera de casa. Una costumbre muy habitual en el mundo occidental, sobre todo hoy en día. Después tenemos también el lupanar, que bueno, ya sabemos cómo es YouTube con estos temas, así que bueno, simplemente buscad el nombre y ya sabréis qué tipo de actividades hacen aquí. Cosa que para los romanos eran muy respetables, y de hecho las trabajadoras de estos locales se consideraban un bien para la sociedad. Y de hecho incluso este tipo de locales pagaban impuestos. Tenemos también un odeón, que era una especie de sala de conciertos, como un teatro pero centrado a la música. Un edificio que se puede ver en muchos lugares del imperio y solía tener la misma tipología, que era un edificio normalmente cuadrado, y en el interior tenía los graderíos, de forma que al estar cerrado pues se potenciase la acústica. Un edificio que vemos muy bonito, muy decorado, muy colorido. Como nos hemos quedado en esa pequeña capilla, pues he querido enseñaros otros edificios religiosos. Y vamos a empezar por este templo de estilo galo-romano. Es muy extraño, lo sé, pero lo podéis documentar en zonas de la Galia, Germania, incluso creo recordar también que en Britania se han encontrado numerosos templos de este estilo. Aquí tenemos pues uno más grande, pero sigue la misma tipología. Es un edificio más centralizado, más parecido a una casa. Y ya vamos a pasar a los templos propiamente romanos. Aquí vemos un templo circular o zolos, como el templo de Vesta en Roma, muy, muy bonito. Me gustan los detalles de esos cipreses que lo decoran, el colorido. El clásico templo de Podio, en este caso es hexástilo, con esas decoraciones en las columnas, las guirnaldas, el frontón, que vemos que tiene esas figuras pintadas. Un templo dedicado a Augusto, que tiene unas dimensiones más modestas, pero el diseño para nada, es más suntuoso, es más elegante, por así decirlo, y tiene dos estatuas del emperador en la parte frontal, estatuas que están basadas en el Augusto de Prima Porta y que tienen la policromía que pudo haber tenido el original. Esto lo ha sacado de una recreación que se ha hecho, que están expuestas en los museos vaticanos, que yo las he visto personalmente, y es bonito. Se ve un poco extraño porque son unos colores muy vivos, y estando acostumbrados a verlos en piedra vista pues se ve muy chocante, pero así habrían sido originalmente, porque como todos sabemos, estas esculturas originalmente estaban policromadas. Y ya por último tenemos pues el padre de todos los templos, que es un complejo bastante grande, tan grande que no sé dónde se le podría coger espacio para que se pueda ver. Pues bueno, desgraciadamente no le vamos a poder encontrar espacio. Es tan enorme que no cabe en el mapa que nos tienen asignados.
Pero bueno, aunque esté la figura, digamos, fantasmal en rojo, podemos hacernos a la idea, podemos ver pues ese pórtico que rodea al templo, que el templo de por sí ya es bastante grande, es bastante impresionante, potenciado por esa terraza en la que se sustenta y la plaza delantera, más esos cipreses que están alrededor y la estatua que nos recibe en la escalinata de acceso, un templo bastante impresionante. Me recuerda un poco al Ninfeo, que más adelante sirvió como templo de Claudio, que estaba junto al Coliseo, que lo podéis ver en cualquier reconstrucción de la Roma imperial. Y bueno, por desgracia no es mucho más lo que podemos ver. Como os he dicho, la gama de edificios en esta demo es muy reducida. Tendremos que esperar a la versión final o como mucho conformarnos con las capturas que comparte en sus redes sociales para ver pues el fruto de ese trabajo tan impresionante, porque el trabajo que ha hecho de documentación es realmente espléndido y podéis entrar en sus redes sociales para comprobarlo por vosotros mismos. Ese es el motivo básico por el que estoy haciendo este vídeo, porque el juego, como veis, de por sí no es muy allá. Sí, tiene mucho mérito porque lo ha hecho él solo. Además tampoco se ve muy mal, es un juego que está bien y ya está. Pero lo realmente interesante es la documentación que hay detrás, es el esfuerzo que ha puesto en diseñar estos edificios. Y como os he dicho, todos, o por lo menos casi todos, están basados en modelos reales. Y de hecho él, pues en sus publicaciones suele adjuntar fotos de los originales, fotos de las páginas de los libros, en muchos casos manuales, a partir de los cuales realiza estos edificios. Y la verdad es un trabajo de documentación impresionante. Yo que me dedico a esto para hacer los vídeos y tal, pues lo entiendo perfectamente y es un trabajazo, la verdad. Aunque el juego fuese una birria, simplemente ese esfuerzo, esa fidelidad, esa atención al detalle, a pesar de todo, es impresionante, la verdad. Y todo eso lo ha hecho una sola persona, como os he dicho. No me acordaba de que hay otra sección dedicada a elementos decorativos, como por ejemplo estatuas, que no se pueden ver con mucho detalle, tendríamos que colocarlos y poner en modo cámara. Pero así más o menos los podemos ver. Distintos tipos de estatuas, como os he dicho, policromadas, como habrían sido en su época. Aquí pues una estatua imperial que no podemos ver bien, pero bueno, nos imaginamos que es del emperador. Yo me creo la descripción. Esta sí la podemos ver y la verdad el tamaño es impresionante, hace que las casas parezcan pequeñas. Y este sí que es el Augusto de Prima Porta, que lo podemos ver muy bien con su policromía. De hecho lo podéis buscar, el Augusto de Prima Porta policromado, que lo llevó a cabo pues alguna universidad, no estoy seguro ahora mismo, pero lo podéis ver y es clavado. Y pues varios elementos decorativos, como por ejemplo un ciprés que le da distinción a cualquier espacio público, unos setos, de estos que gustan tanto, y algunos que por alguna razón no se generan. Y aquí vemos pues un arco de triunfo bastante curioso. Bueno, lo vamos a rotar mejor hacia el otro lado para que se pueda ver con la luz desde el frontal. Es un arco de triunfo, digamos, entre comillas, típico. Y digo entre comillas porque no es el típico arco de simplemente una entrada a cada lado, sino que tenemos entradas en los 4 lados. Es un arco de 4 vanos, aunque los principales son frontal y trasero. Y destaca pues esa cantidad de decoración. Vemos pues en la parte superior, en el ático, como se llamaría, escenas que posiblemente sean escenas militares para conmemorar algún triunfo. Estatuas pues de algún magistrado, incluso del emperador, en todos sus lados. También hay estatuas en hornacinas y unas esculturas de caballos y leones, que yo diría que aquí le faltaría una cuadriga para que fuese a
todavía más típico, pero está muy bien, muy colorido, bastante monumental. Me gustaría saber de dónde viene este arco, de qué modelo se ha basado. Si alguno de vosotros lo conocéis, estaría muy bien que lo escribieseis en los comentarios, porque ya curiosidad personal, me encanta la arquitectura de romana en general y clásica, pero los arcos de triunfo y más estos tan singulares me resultan muy interesantes. Y aquí vemos pues un arco de triunfo más pequeño, eso sí, sigue siendo notable por su policromía. Me recuerda muchísimo, no sé si será el mismo, el arco de Calígula, que está junto al templo de Júpiter en Pompeya. Y bueno, ahora me hallo un poco perdido porque una cosa que no me gusta mucho del tutorial, espero que lo cambien en la versión definitiva, y es que los mensajes muchas veces los quitas o se quitan y no te dan más indicaciones, de modo que si te has despistado o lo has quitado sin querer, como me ha pasado a mí antes, pues... bueno, que simplemente tenía que esperar, seguramente. No lo sé, no me queda muy claro, pero es algo que debería mejorar, que haya alguna ventana o que por lo menos te la indiquen para pedirte, para ofrecerte información, ayuda. Se ha olvidado, pues no pasa nada, simplemente le das y vuelves a ver los objetivos. Y bueno, ya hemos entrado en la recta final de nuestra demo. Simplemente nos informan de que los germanos han pasado a la ofensiva y están empezando a saquear la zona de la frontera más próxima a nuestro asentamiento, y que el ejército tendrá que tomar cartas en el asunto, pero que de mientras no nos vamos a tener que preocupar, al menos en principio. Ya sabemos qué suele pasar con estas cosas. Pero básicamente nuestro tutorial como tal ya ha terminado y simplemente tenemos un rato para construir a nuestro antojo, expandir la ciudad, familiarizarnos con nuevos edificios, hasta que pues llegue el enemigo y ya termine el tutorial. Así que tampoco vamos a hacer gran cosa. Aquí te puedes hartar de construir como he hecho en los primeros tutoriales, pero ya total, ¿para qué? Simplemente que vieseis pues cómo funciona el juego y sobre todo cómo luce, cómo se ven estos edificios tan bien documentados, porque están muy bien, y a pesar de que el juego, como he dicho, es muy cartón piedra, muy simplecito, muy arcaico entre comillas, está muy bien. Y en relación a eso tenemos también una ventana retro en la que se nos presenta una visión más isométrica del juego, y la verdad lo potencia más porque le da su atractivo, le da un toque muy interesante. Es bonito y todo, se ve muy bien, podemos ver muy bien los detalles, aunque claro, podemos preferir la versión 3D de toda la vida. Fijarnos también en estos pequeños detalles como la taberna. Vemos aquí pues ese típico mostrador que hemos visto pues en muchos sitios como Pompeya, o incluso que se pueden ver aquí en Itálica, en donde se guardaban los distintos alimentos, los distintos condimentos, y desde ahí pues se atendía al público. Vemos aquí también a un señor que le está dando al drinking. Los detalles de los edificios con esta especie de pórtico rudimentario de madera tan del gusto del salvaje oeste en Estados Unidos, en donde vemos pues una intensa actividad comercial. Quizás demasiado intensa para lo pequeño que es nuestro asentamiento, pero está muy bien. Me encanta, tengo que insistir, el diseño de la taberna, porque es que se ve muy, muy real. O sea, el tipo de construcción, los detalles, todo esto que solía decorar, que a lo mejor es un tanto libre, pero se corresponde con representaciones que conservamos de la época. Y a mí me encantan ese tipo de detalles tan históricos. No se los ha sacado de la manga, está todo documentado, está muy bien. También esas pinturas simples pero bonitas. Asumo que hay muchísimos elementos que se han sacado de Pompeya, porque es una ciudad que está excepcionalmente conservada y
toda representación de la antigua Roma, toda reconstrucción, pues tiene que tener un modelo, tiene que tener modelos por fuerza sacados de Pompeya. Bueno, y también este detallito de estas pequeñas granjas, o más bien parcelas, incluso celdas, en donde tienen cerdos, también un pequeño sitio donde pues producen sus propios alimentos. Está muy bien, le da ese carácter rural, porque no estamos en la mismísima Roma, al menos en la parte central o en alguna gran ciudad del imperio. Estamos en un pequeño pueblo o incluso aldea en los confines del mundo romano, y esa sensación se nos transmite muy bien, esa sensación de que estamos en una zona rural. Aquí vemos pues a gente trabajando en sus parcelas. Podemos ver un fuego que se supone que simula que tenemos enemigos en las cercanías. Aquí otro incendio. Y también nos podemos ir al mapa de la región. Y sorpresa, veremos que todas esas granjas, incluida la que nos aprovisiona de comida, están en llamas, han sido saqueadas. Y pues nos quedaremos aquí haciendo tiempo hasta que termine el tutorial, porque ya hemos visto prácticamente todo lo que esta demo tiene para ofrecernos, que no es mucho, pero es lo suficiente como para que nos hagamos una idea de más o menos lo que nos vamos a encontrar en la versión final. Y aquí pues vemos una necrópolis con un pequeño mausoleo y una calzada típica de piedra. Pero como decía, la demo es muy limitada, solo nos presentan los aspectos basiquísimos del juego, lo suficiente como para que sepamos de qué va el juego, que nos vamos a encontrar, y pues eso ya se irá expandiendo, se irá volviendo más complejo, se añadirán seguramente mecánicas nuevas. Hay que apoyar el talento, y la verdad es que este nivel de detalle a la documentación histórica me ha llamado poderosamente la atención, y como he dicho, por eso os lo traigo, porque aunque sea de temática romana no cae en los tópicos de, por ejemplo, juegos que seguramente conozcáis y adoréis, como el famoso Imperium Civitas. Yo he jugado al 1 y al 2, el 3 pues me quedo un poco con las ganas. Y aunque si bien nos ofrece una versión más o menos cercana a lo que era pues la civilización romana, sus ciudades, sus necesidades, el día a día, pero es de una forma bastante libre, en muchos casos cayendo en tópicos, pero en este caso se ha llevado a otro nivel, porque aunque a nivel técnico deje bastante que desear, seamos sinceros, pero a nivel de documentación ha hecho un trabajo, ya lo hemos visto, excepcional, porque no cae en tópicos, tiene un nivel de fidelidad con la realidad, con los restos arqueológicos, las representaciones que nos han llegado, bastante grande. Eso es algo que yo y seguro que muchos de vosotros apreciamos. Y la verdad, cuando veo un juego histórico que es realmente histórico, que no cae en tópicos, que te refleja la realidad de la forma más pues fiel posible, porque claro, es un juego, no puedes hacerlo 100% real, tienes que tomarte tus licencias, pero la fidelidad histórica en un juego histórico, por obvio que suene, es fundamental. Digo obvio porque veréis por ahí muchos juegos que dicen ser históricos cuando en realidad pues le pegan una buena patada a los libros de historia y aún así te lo intentan vender como histórico. Y siempre que vea un juego así pues os lo intentaré traer, porque sé que muchos de vosotros lo vais a disfrutar tanto como lo voy a disfrutar yo. Y así de paso también os animo a que, pues bueno, si os gusta, pues lo compréis y que apoyéis este proyecto concreto, porque es solo una persona que le ha puesto un cariño y unas ganas que van más allá de lo humano, en mi opinión. Y ya como despedida pues aparecen estas dos centurias, cohortes o lo que sea, desfilando, dirigiéndose hacia esos bárbaros que están atemorizando la región. Porque aunque se trate de un ejército imperial, pues no vemos el típico escudo de teja, la lórica segmentata. Vemos un ejército pues muy republicano.
Y la verdad que aunque se vea muy simplón, a mí me gusta, está muy bien. Tenemos aquí al portador del estandarte, que ya justo han desaparecido. Y hasta aquí nuestra demo de Pax Augusta, que si bien ha sido breve y muy simple, nos ha permitido pues tener un cachito de lo que va a ser el juego final una vez esté en la venta, o posiblemente incluso alguna alfa que esté más completa, que nos ofrezca pues la oportunidad de explorar un poco la historia o construir una ciudad ya propiamente dicha con más libertad. Y la verdad es que el juego en sí está muy bien. Y aquí es pues lo que he dicho, que el juego está desarrollado por una sola persona que le dedica su tiempo libre. No es un profesional, es simplemente alguien que le gustan los videojuegos, que le gusta muchísimo Roma y la historia, y que pues lo ha hecho con toda su ilusión, y pues espera que apoyemos su proyecto, que le demos me gusta. Además es un tío muy considerado, le escribes y te contesta. De hecho, incluso cuando le hice la publicidad en uno de mis vídeos, de forma desinteresada por supuesto, me respondió muy alegre, me siguió en el canal a pesar de que no entiende español. Y bueno, Rogers, no sé si estarás viendo este vídeo, desde luego no lo vas a entender, pero bueno, de todas formas te mando un abrazo y muchísimos ánimos para que sigas mejorando esta joya, porque la verdad es un juegazo, dadas las circunstancias como he dicho. Y bueno, aquí tenéis pues para agregarlo a la lista de deseos en Steam, para seguirle en Instagram o en Discord. En Instagram, como os he dicho, podéis ver pues más datos sobre su trabajo, sobre imágenes. Terminada nuestra demo, y ya para terminar voy a hacer un repaso rápido de lo que considero que está bien y está mal en lo que hemos visto hasta ahora. No voy a ser especialmente duro por lo que ya he mencionado tantas veces, pero aún así lo que está mal y hay que decirlo. Eso sí, de una forma constructiva que permita que el juego siga mejorando, se centre en mejorar esos aspectos negativos para ofrecer el mejor producto posible. Tengamos en cuenta que este juego tampoco aspira a convertirse en un título vanguardista, que destaque en gráficos, que sea especialmente pionero en introducir determinados elementos. Es un juego que simplemente ha nacido de la afición y que puede salir mejor o peor, pero la verdad es que ha conseguido por lo menos sacar una demo que, si bien al principio, como dije al comenzar este vídeo, era casi injugable a veces, pero apenas una semana después ha conseguido que vaya sin problemas, porque prácticamente no he tenido ningún problema en todo el tiempo que hemos estado jugando. Voy a comenzar por los aspectos positivos. Lo primero es, evidentemente, la documentación histórica. El juego está maravillosamente documentado. Yo creo que es en lo que más se ha centrado. Desde luego se nota que le encanta la antigua Roma y que tiene madera de investigador. Tampoco tenemos tantos edificios ni tan variados como para poder hablar mucho sobre esto, pero por lo que hemos visto de los templos, edificios, pues como pueden ser casas, algunos almacenes, pues están muy bien documentados. No cae en tópicos como por ejemplo ponerte las estatuas en piedra vista, o que cualquier edificio, aunque sea un mísero almacén, tenga columnas de mármol y una arquitectura monumental e impresionante. Pero como sabemos, en Roma todo era impresionante, incluso una chabola era impresionante. Porque ya hemos visto esas casas tan simples que son de madera, que tienen sus corralitos con animales, con plantaciones. Nos transmite no la atmósfera de una gran ciudad, que es a lo que estamos acostumbrados, sino a lo que ahora mismo es ese asentamiento, que es pues eso, un asentamiento en el culo del mundo romano. Aparte de la documentación, también está la sencillez del propio juego, que muy seguramente se volverá más complejo a medida que se desarrolle, pero
Pero vemos que aunque los tutoriales a veces desaparezcan totalmente y no nos dejen muy claro qué hacer, pero suelen ser claros, el aprendizaje en el juego es escalado, es sencillo, no te complican demasiado. Y estoy seguro de que en el juego final, cuando ya estos elementos cobren más importancia, nos lo explicarán mejor. Otro aspecto positivo que debo resaltar es el diseño del mapa. Está muy bien, es muy vivo, es muy bonito. Y también el sonido. No sé si lo habréis escuchado bien, yo le he bajado bastante el volumen para que no interfiera con mi voz, porque en las otras pruebas que he hecho se escuchaba demasiado fuerte y no se me oía. Pero la música es excelente, porque al principio tienes música más tranquila. Es que incluso cuando se me crasheaba el juego por 7ª vez consecutiva, esa música tan tranquila me transmitía una paz que evitaba que me cortase las venas. Y es algo que se aprecia. También hay veces en las que se pone una música un poquito más épica. No sé si habrá música dinámica, en el sentido de que cuando estemos construyendo y todo vaya bien, se escuche una música más tranquila, más cotidiana. Y cuando estemos en problemas o empecemos una campaña militar, pues se escuche música más épica, más de acción. Estaría muy bien ese detalle. Y ahora pasamos a lo negativo. Lo primero eran los problemas técnicos, pero bueno, no hemos tenido problemas esta vez, así que me los voy a callar. Pero lo que sí se debe resaltar es la gran simplicidad del juego. En parte está bien, sí, pero creo que el juego, a pesar de las circunstancias, de que tampoco se pueden programar cosas demasiado complejas, estaría bien que el juego sea un poco menos rígido, por así decirlo, que podamos movernos con más libertad. Habéis visto cómo había veces que acercaba el zoom, le daba brevemente a una tecla para moverme un poquito y la cámara se movía una barbaridad. Eso pasa con muchos controles en este juego y es algo que, bueno, tampoco es que te interfiera mucho, pero es molesto. Y más a los juegos a los que estamos acostumbrados a jugar. Estaría bien que lo corrigiese un poco, que también eso que dije de que cuando pones el cursor sobre un menú ya no te puedes mover con las teclas, y también porque las teclas en sí no son muy importantes. Quiero decir, en prácticamente cualquier juego, si le pulsamos a Escape se nos abre el menú. Aquí en cambio le pulsamos a Escape y no pasa nada. Tenemos que abrir el menú directamente en una ventanita que además está en un lado de la interfaz, y eso se aplica a muchas cosas. Abres una ventana, por ejemplo, la ventana de comercio, de administración, y le quieres dar atrás, lo primero que hacemos es darle a Enter o a Escape, pero en este caso no funciona, tenemos que darle manualmente. Y la interfaz es otra cosa. Para mí al menos está un tanto apretada, es un poco confusa, no es demasiado intuitiva, porque yo, que ya he jugado varias veces a esta demo, me sigue costando un poco desplazarme por aquí, y hay juegos a los que les he dedicado menos tiempo que a este, y me he movido bastante mejor. Eso también sería muy importante. Hablando de rigidez, también el nivel de detalle del juego pues deja un poquito que desear. Es un poco secundario porque mientras no acerques mucho la cámara no hay problema, pero estaría bien pues un poco más de nivel de detalle. Porque como ya he dicho, hay edificios, como hemos visto en la taberna, que ese nivel de detalle es genial, está muy bien. Hay decoración, hay pues detallitos como por ejemplo paredes esconchadas, lo que he mencionado de los corrales, gente haciendo sus negocios, pero esos personajes son de cartón piedra. Y no son personajes, digamos, reales, que habitan esa ciudad. Pues si por ejemplo tenemos un asentamiento de 10 habitantes, no podemos ver a 20 personas. Lo lógico sería ver a esos 10 habitantes, o si acaso pues algún mercader, alguien que venga de fuera. Pero eso de tener 4 casas y una plaza con por lo menos 50 personas, pues hombre, encanta mucho. Y además las animaciones se repiten. Y la verdad es poco más lo que puedo decir, porque la demo pues nos ha dejado probar pues un bocadito muy reducido del juego. No hemos podido manejar ejércitos, no hemos podido construir pues por ejemplo acueductos, puentes, murallas. Nos lo ha presentado, pero no lo hemos podido hacer. Que si se sigue trabajando en estos puntos negativos que he dado, además de algunas sugerencias, pues este juego perfectamente puede abrirse un hueco en el mercado y
bueno, convertirse en un referente de historicidad en un juego histórico. Y sin nada más que decir, pues me despido de vosotros. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y que podamos traer más juegos de este estilo en el futuro. Que si os ha gustado el juego, pues le sigáis en redes sociales, que lo compréis cuando salga a la venta, o mejor todavía que probéis la demo y lo hagáis a vuestro ritmo, veáis tranquilamente todos los conceptos y nos vemos en el próximo vídeo.